Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, lleva como título La puerta estrecha. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Puede tomar su asiento. Esta palabra nos habla primeramente de una invitación. Cuando dice entrad por la puerta estrecha, se nos está invitando. La palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros que entremos, que demos el paso por la puerta estrecha. Y también nos habla de una advertencia. Porque ancha es la puerta, dice, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esta es una advertencia hacia nuestras vidas de la perdición, reconociendo que la puerta ancha representa todo lo que se adapta a la preferencia de la persona. Las puertas anchas, si nosotros prestamos atención, dan más opciones para poder pasar a través de ella. Lo contrario a las puertas estrechas. En lo físico, una puerta ancha da facilidades. Facilidad para entrar, para sacar cosas. La puerta estrecha, si usted presta atención, ¿en qué lugar nosotros encontramos puertas estrechas? Muy poco. Y son en lugares muy específicos. ¿Por qué? Porque es difícil pasar por ahí. Hay que estar muy atento y prestar atención para poder entrar por ahí. Nosotros cuando hablamos de que la puerta ancha da más opciones, más facilidades, estamos hablando de un camino ancho. Ese camino es un camino fácil de seguir, pero conduce a la destrucción. Esa puerta ancha es fácil, sencilla, y conduce a la perdición. El camino está pavimentado de tentaciones, concupiscencia, deseos, atracciones, placeres mundanos, idolatría, adulterio, falsedad, mentira, afán, ansiedad, murmuraciones, oído, ira, materialismo, etc. ¿Dónde encontramos todo eso, hermanos? En el mundo. La puerta ancha, el camino espacioso, representa todo lo que tiene que ver con la vieja vida del hombre. ¿Por qué hablamos de la vieja vida? Porque Dios nos está haciendo recordar a aquellos que nos encontramos dentro de la iglesia, de que no nos olvidemos qué significa andar por un camino ancho, una puerta grande, amplia. La palabra de Dios dice: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Porque en caminos estrechos no es fácil andar por ahí. Hermano, ¿qué caminos son más fáciles para conducir, para caminar, para andar en bici? ¿Un sendero pequeño o tal vez algo más amplio, que es más fácil? ¿Por qué? Porque no nos vamos a encontrar obstáculos. En cambio, en algo más pequeño hay que estar atento en todo. Si vamos a poder pasar, hasta medimos antes de llegar a ese lugar, a ver, acá pasamos, no pasamos, bueno, nos ponemos de costado. Hay situaciones donde nosotros tenemos que decidir. Dios nos está haciendo recordar que su camino, esa puerta estrecha que nos lleva a la vida, no es un camino fácil. Ese camino angosto es un camino totalmente contrario a lo que representa la puerta ancha, el camino espacioso. Por eso recién nombramos las características de esta puerta ancha. Muchos piensan que cuando hablan de la puerta angosta, estrecha y la puerta ancha, se imaginan como que la puerta ancha está por allá,
y el camino y la puerta estrecha por acá. Y si prestamos atención que esto puede estar así, puede haber una línea muy fina que separa al hijo y la hija de Dios de desviarse tan solo con un paso. Y muchas veces los mismos hijos, hijas de Dios hacen esto. ¿Por qué? Porque le va a ser más fácil ir por la vía más ancha en vez de enfrentar esa dificultad, esa prueba. El Señor Jesucristo nos está hablando de que el único camino que puede conducirnos a ese reino celestial es Él, es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, pero nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Entonces, como hijos e hijas de Dios, nosotros tenemos que saber que vamos a tener que enfrentar situaciones. Estar en los caminos de Dios no significa que nada nos puede pasar, ni que van a ser decisiones fáciles, ni que ya estamos en los caminos de Dios, listos, ya no nos vamos a enfermar, no va a pasar nada en la economía, vamos a ser bendecidos en todo momento, no va a ir bien en todo, en nuestra familia. Cuando estamos en los caminos de Dios, cuando más tenemos que prestar atención. Un camino que es de bendición, eso es así, gloria a Dios. Pero nosotros estamos caminando un camino que han caminado hombres y mujeres en la fe en Cristo. Y ese testimonio, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos que han pasado por diversidades de pruebas, pero ellos han decidido seguir el camino de la verdad con Cristo, en fe, perseverando, en fidelidad. Y siempre tomaron decisiones conforme a como Dios les revelaba. Porque cuando no tomaban decisiones conforme a como Dios les advertía, les daba las advertencias, se iban. Tal vez por un camino que pensaban que era más fácil. Si Cristo no había perdido batalla, ¿por qué el pueblo de Israel buscaba ayuda en Egipto? Si era Jehová quien pelea batallas por ellos, quien los sacó de ese lugar. Hijos e hijas de Dios en estos tiempos, ¿qué hacen? Uno dice, no, se van en sus pensamientos, sí, pero se están volviendo al camino ancho, a la facilidad. O se puede desviar un poquitito si total volvemos a decir, no, hermano, hay que estar atento. El camino que conduce a la vida es un camino, como hablábamos, y como decía la palabra, que pocos encuentran. Y prestemos atención, versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nosotros, para entender este camino y poder llegar al reino celestial, tenemos que conducirnos en la verdad y en Cristo. Para encontrar este camino y perseverar ahí, así como hablábamos del camino de las facilidades que están pavimentados, de todas esas cosas que llevan al mundo, este camino conduce por una vía donde nosotros estamos y nos vamos a encontrar con el perdón, nos vamos a encontrar con que debemos humillarnos, nos vamos a encontrar que es un camino de persecución, sí, nos vamos a encontrar que tenemos que reconocer nuestros errores, nos vamos a encontrar con la humildad, con un arrepentimiento genuino y frutos dignos de arrepentimiento, de negarnos a nosotros mismos, de un esfuerzo sincero para obedecer la palabra de Dios, de buscar el reino y su justicia, perseverando en una fe verdadera, una pureza y el amor, hermano. Ahora dígame, si usted le presentaran este camino, que iba a tener que enfrentar todo eso, y para poder seguir en este camino tenía que usted poder pasar por todas estas opciones, que teníamos que ser humildes, que teníamos que reconocer a Cristo, que no podíamos tomar decisiones por nosotros mismos, que teníamos que tener paciencia para esperar, tener fe en las situaciones,
que muchas veces abruman, situaciones difíciles, que vamos a tener que perdonar a nuestro enemigo. Este es el camino que lleva a la vida. Y hablábamos hoy de la conducta, cómo se actúa muchas veces. Y si prestan atención, nosotros hablamos del amor. Que todo lo que nosotros soportemos, todo lo que nosotros vamos a padecer en este camino estrecho, sufrimiento, un camino sin envidia, un camino que no buscamos lo nuestro, sino buscamos lo de Dios, un camino donde sin irritación, imagínense, un camino sin guardar rencor, un camino donde vamos a tener que prestar mucha atención, como decíamos recién, a nuestra conducta, a nuestra actitud. Ese es el camino de los hijos de Dios. Un camino que no es fácil, pero es un camino bendecido. Que pocos lo hallan. Y cuando dicen que pocos lo hallan es porque aquellos que lo hallan van pasando por esto y van madurando y va habiendo un cambio y van avanzando por este camino estrecho, angosto. Si nosotros prestamos atención, ¿y por qué hablamos de esto? Porque el amor no solo debe ser un sentimiento de motivación interior. El amor tiene que representar todas estas áreas en nuestras vidas. Dios es amor, hermano. Pero ¿usted alguna vez se ha preguntado qué es lo que lo motiva a seguir en los caminos de Dios? ¿Se lo ha preguntado? ¿Es el amor a Dios? ¿Son las bendiciones? ¿Es el miedo al infierno? ¿Qué es lo que lo motiva a usted a estar en los caminos de Dios? Y le preguntó a un discípulo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Pedro, ¿me amas? Así nos dice a cada uno de nosotros. Entonces vas a entender las situaciones que te están pasando en tu vida y que hay que soportar por amor. El amor todo lo soporta, hermano. Y cuando nosotros aprendemos esa área, y si a mí me pregunta ¿por qué me ha mantenido en los caminos de Dios? Y Dios me hacía entender, ha sido el amor a Él solamente. Porque aún sin entender nada no entendía, pero había algo que me mantenía, que era amarlo a Él. Y en estos tiempos amarlo a Él, a pesar de todo lo que me acontezca, digo, sigo por ti. Porque no puedo buscar la salvación en los hombres, en las mujeres, sino en Él. Van a acontecer muchas situaciones y están pasando en estos tiempos donde el motivo de las personas no ha sido el amor a Dios. Y eso ha sido trágico, porque muchos se han vuelto. Venían en el camino y se corrieron, dieron un paso al costado y se fueron al camino ancho. La puerta ancha, lo fácil. Ahora nosotros, por dónde estamos caminando y a través de las distintas circunstancias que nos pasan, ¿qué pensamos muchas veces? ¿Cuál es el motivo por cual usted se encuentra en este camino? Que Dios nos advierte y nos dijo: entrar por la puerta estrecha, esforzaos. Y si una persona decide construir algo, ¿no se va a poder meditar si va a poder lograrlo? El Señor Jesucristo nos enseñó y nos enseña, hermano, y nos recuerda a través de su Espíritu Santo que seguirlo a Él implica serias obligaciones con respecto a la justicia, a la aceptación de la persecución. Vamos a ser perseguidos. Está dentro de este camino. Vamos a ser muchas veces humillados. Está dentro de este camino. Vamos a muchas veces injustamente ser juzgados. Y está dentro de este camino. Y se van a levantar contra nuestras vidas. Y está dentro de este camino, hermano. Y van a pasar situaciones donde vamos a tener que tomar decisiones difíciles. Pero si nosotros la tomamos con la palabra de Dios, tenemos que tener esa fe y mantenernos dentro de este camino.
Hermano, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos hombres y mujeres que tuvieron fe y no se apartaron de Dios, se mantuvieron en este camino. Pablo nos habla muy claro de cuando él se convirtió a Cristo, que no fue nada fácil. Y creo que de Pablo se podría estar hablando horas, pero él perseveró hasta el fin y luchó la buena batalla. A pesar de todo lo que le aconteció, justo o injustamente, dolor, aflicción, soledad, él perseveró porque él amaba a Cristo. Y no era por él, sino por lo que Dios hizo por su vida y por la nuestra, hermano. El negarnos a nosotros mismos y también entender, si nosotros vamos a Mateo 18:3, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y prestaba atención de los niños. Cuando nosotros vemos a los niños y recibir el reino de los cielos como niños, hermano, significa aceptarlo de una manera sencilla. Significa humilde, confiada, sin pecado, recibir a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Padre. Un niño, hermano, cuando va aprendiendo y va aceptando lo que le va enseñando su padre, es muy sencillo. Porque ellos no se ponen muchas veces a preguntarle, ¿y esto por qué es así? ¿Y por qué no es de esta manera? Y no, esto no. No, los niños obedecen, hermano. Y soy testigo por mis hijos. Cuando mi persona le dice esto así, lo hacen. Después de gustar o no le gustar, pero lo terminan haciendo. Y esa es la sencillez que Dios quiere que nosotros entendamos en estos tiempos. Que a pesar de todo lo que acontezca en nuestras vidas, nosotros tenemos que perseverar en este camino estrecho. Van a haber muchas situaciones donde nosotros nos tenemos que olvidar que nosotros estamos acá porque amamos a Dios. Estamos acá porque la amamos. Y sea lo que vaya a acontecer con nuestras vidas, que se haga su voluntad. O si se está por algo familiar, una emoción y sentimiento, no, está errado, usted tiene que estar por Cristo. Si se está porque le dijeron no, que va a recibir bendiciones, no. Usted tiene que entender que es por amor a Dios. Y que van a pasar situaciones, sí, porque en este camino es un camino de crecimiento, de madurez. Es un camino de fortalecimiento. Es un camino donde nosotros debemos estar preparados a todo lo que va a acontecer. Pero no por nuestra sabiduría de hombre, sino por lo que Dios nos quiere enseñar. Dios nos pone en situaciones que decimos, ¿y esto qué será? Sin entender que ese es el propósito en cual Él nos va a preparar en esa área. Y si nosotros aceptamos con la ayuda de Dios y tomamos las decisiones correctas, como está escrito en su palabra de Dios, nosotros vamos a poder vencer, porque dice la palabra de Dios, seamos tentados más de lo que podemos soportar. Y juntamente nos da la salida. Entonces, cuando acontece algo en su vida es porque Dios sabe hasta dónde puede soportar. Dios sabe hasta dónde puede soportar y en el tiempo también que esté. Y si nosotros entendemos eso, sabemos también que todos los días tenemos que batallar también con la obra carnal, sentimiento y emoción. Pero también vamos a poder entender cuándo es lo que fue por nuestra emoción y sentimiento y cuándo es algo que Dios nos está preparando. Dios nos ayuda en todo momento, hermanos, pero depende de nosotros estar atentos. Cuando vamos a Lucas, capítulo 13, versículo 24, dice así en el nombre del Señor Jesucristo: esforzaos y entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Para entrar por la puerta estrecha hay que esforzarse. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Para poder entrar por la puerta angosta hay que esforzarse en estos tiempos, ser diligente con lo que Dios nos ha encomendado a nuestras vidas. Para poder entrar por la puerta angosta, estrecha, nosotros tenemos que permanecer en la verdad. Y entender que el amor, como lo dice 1 Corintios 13:4, todo lo soporta, hermano. Y ese amor es el amor a Cristo. 1 Corintios 13:4 dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso ni se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en esta parte se acabará. Nosotros tenemos que entender que tenemos que perseverar por amor a Cristo, hermano. Sea la situación que sea que nos equivoquemos, nos levantamos, nos fortalecemos. Josué, esfuérzate y sé valiente, le decía. Josué iba a pasar por muchas situaciones donde iba a tener que permanecer en Cristo, iba a tener que guiar a una nación, iba a tener que tomar decisión, iba a tener que batallar. Somos nosotros los que tenemos que estar atentos para no desviarnos al camino ancho. Cada uno de nosotros todos los días está tomando decisiones. Y eso acontece muchas veces en los pensamientos. En los pensamientos se toman decisiones muy rápido. Aún usted puede decir: no, pero no hice nada, no, pero ya lo pensó. Y si ya lo pensó, eso tal vez lo lleva a la persona a un montón de decisiones incorrectas, o aún hasta físicamente debilitarse, hermano. Imagínense en la fe. Si nosotros creemos a Dios que Él puede acomodar todas las cosas conforme a su voluntad y permanecer y esperar en Él, Él lo hace así. Así ha hecho con mi vida, con mi familia, en muchas situaciones donde la decisión que tomó mi persona fue porque Él me habló y decidí aferrarme a eso. Pero no le puedo decir a alguien más: no, tenés que hacer esto. Que Cristo te guíe, que Cristo te fortalezca y que te ayude, porque hay que entender la decisión que vamos a hacer. No porque nos digan, solo tenemos que entender que la decisión que vamos a tomar es por lo que me está diciendo Dios y la palabra de Dios. Estamos en tiempos donde nosotros van a pasar situaciones, van a acontecer, hermano, pero no podemos nosotros buscar lo fácil. Tenemos que enfrentar muchas veces situaciones para poder madurar. Y si nosotros lo hacemos en la verdad, en su palabra, en Cristo, sabemos que vamos a tener la victoria. Que Dios nos ayude para poder seguir en este camino estrecho y poder entrar por la puerta estrecha, porque sabemos que Cristo ya está en las puertas y está llamando. Y para Él no hay nada imposible, hermano. Dios ve su esfuerzo. Dios ve su perseverancia, su corazón, escudriña nuestros pensamientos. Y Él está dispuesto a ayudarnos. Ahora depende de nosotros, en poder aferrarnos y que las decisiones que tomemos
confiemos en que Él está en el asunto. Amén. Esta es la palabra de predicación del día de hoy.